Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Éxodo capítulo 13, versículo 14. En esta mañana vamos a estudiar ese texto y ese pasaje, lo vamos a tomar como base para introducir el quinto medio de gracia de los que hemos estado estudiando en nuestra iglesia. Recuerden que en este periodo nos tomamos a la tarea, o nos dimos a la tarea de estudiar los medios de gracia, que son informaciones básicas de fe, pero que queríamos tener la certeza de que estamos bien informados, que estamos conociendo la teoría de esos medios y que estamos también poniendo en práctica estos medios y usándolos debidamente. 5 medios de gracia nos propusimos estudiar. Algunos dicen que son 3, otros dicen que son 4, otros que son 5, otros que hablan de 10, de 15. Nosotros elegimos los que consideramos que son muy centrales y muy fundamentales a la vida del cristiano y que tienen suficiente soporte bíblico como para poderlos considerar medios de gracia. Los 5 medios de gracia: la lectura o la palabra, la oración, la iglesia, la disciplina y los sacramentos. Entonces ahí tenemos los 5 deditos de la mano para repasar, ¿cierto? Vamos hoy a ser bien escueleros, como estando en preescolar. A veces necesitamos volver al preescolar. Lo que más nos hace falta del preescolar es poder jugar y que nos den lonchera. Eso es lo que más añoramos. Entonces hoy vamos allá, vamos a volver al preescolar, recordando con sencillez los medios que Dios nos ha provisto. Entonces la palabra es la forma como Dios nos habla. Allí está registrada la voluntad de Dios. Dios nos habla por la palabra. La oración es la forma como le respondemos a Dios cuando Él nos habla, porque es de muy mala educación que a uno le hablen y uno no responder. Si hoy en día se dejan en visto los mensajes y eso pues no es lo más adecuado, a veces uno lo hace o a veces otros lo hacen con uno, pero no es lo correcto. Si a mí me hablan, ¿qué debo hacer? Dar una respuesta corta, larga, pero dar una respuesta. Y Dios nos habla por su palabra. Nosotros como creyentes genuinos, hijos de Dios, tenemos que responderle a Él porque Él demanda respuesta, la oración. La iglesia es el lugar donde Dios nos reúne y es, como pudiéramos decir, el taller donde somos formados. ¿Sí? Entonces tenemos la voz de Dios, la respuesta que damos a Dios, el taller, ¿sí? Donde vamos a ser capacitados, formados. La disciplina es la forma como Dios nos entrena, ¿sí? Nos pule, nos limpia, nos pasa todos los cinceles y las formas de limpieza y de tratamiento, de entrenamiento. Y ahora vamos con los sacramentos. Los sacramentos es la didáctica de Dios, es decir, cómo Dios de forma sencilla, de forma como un maestro, nos va enseñando cada cosa y cada detalle de la fe y de la vida cristiana. Entonces tenemos 5 medios de gracia a nuestra disposición. Son los medios que Dios usa para formarnos y para prepararnos para el reino de los cielos. Y hemos estado diciendo que los medios de gracia podemos compararlos con unas señales, ¿cierto? Con unas instrucciones. Llega seguro a la meta quien sigue las instrucciones. Estas 5 instrucciones, todas las tenemos a nuestra disposición. Todos podemos hacer uso de ellas. Y todos debemos hacer un uso adecuado para que podamos estar fuertes y robustos. Hoy entramos con el último medio de gracia, que son los sacramentos. Y vamos a hablar de eso en esta mañana. Éxodo 13:14 dice: y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sí? Esa es la pregunta que nos vamos a plantear hoy, que es una pregunta que, según el escritor en el libro de Éxodo, surge con frecuencia, especialmente en nuestros hijos. Vamos a la etapa preescolar, que es una de las etapas de las preguntas. Recuerden que nos han dicho que los niños en edad preescolar con frecuencia usan preguntas como ¿por qué? ¿Sí les hicieron esa pregunta a sus hijos? ¿Y cuántas veces les preguntaban? ¿Una vez y quedaban conformes con la respuesta? Y uno les decía, pues eso es un libro.
Y a los 5 segundos, ¿y qué es esto? Y uno volvió y les decía, ya te dije que un libro. Y luego volvió y decía, ¿y qué es esto? ¿Se acuerdan? Fue una etapa donde a veces perdimos un poco la paciencia porque no teníamos la paciencia para volverle a decir lo mismo que ya le habíamos dicho, porque pareciera que nuestros hijos nos estaban como tomando del pelo, como diciendo, bueno, yo ya sé, pero vuelve y me dice. Y dice, bueno, ya no le digo más, ¿cierto? Sin embargo, aquí el escritor, que según se cree muy posiblemente fue Moisés, dice que Dios le recordó que a futuro nuestros hijos, posiblemente pequeños, nos van a preguntar con frecuencia, ¿qué es esto? Es decir, Dios aquí avala un principio de conocimiento preescolar de las inquietudes múltiples de nuestros hijos y cómo darles tratamiento. ¿Sí? ¿Qué hacer cuando un hijo nos dice, ¿qué es esto? ¿Sí? Decirle no moleste, ya te respondí, no pregunte más, o qué decirle. ¿Sí? La pedagogía nos plantea respuestas, pero el Evangelio nos da la respuesta eficaz, sabia, perfecta de qué responderle a nuestros hijos cuando ellos preguntan. Y para responder la pregunta, el escritor y Dios a través del Espíritu Santo que le dio la capacidad al escritor, nos da como señal o como ejemplo, como evidencia para la respuesta, los sacramentos. Dios es invisible, eso lo sabemos, Dios es espíritu. Pero Dios que es invisible se hace visible de muchas maneras. Esa es una verdad que no la podemos negar. Dios es espíritu, espíritu visible. Invisible en esencia, pero visible en obras, visible en hechos y visible en acciones. Entonces a Dios nunca lo vamos a poder ver porque es espíritu, pero sí podemos ver todo el tiempo las obras de Dios, las acciones de Dios, los hechos de Dios y las maneras como Dios ha querido hacerse visible. Hay muchas maneras como Dios se nos ha hecho visible, pero para el caso del estudio nuestro en esta mañana, Dios se nos ha hecho visible a través de los sacramentos. Lo que históricamente se ha llamado los sacramentos. Y alguien dirá, sacramento, esa palabra ¿dónde está en la Biblia? Yo no la he encontrado. Bueno, yo tampoco la he encontrado. No está en la Biblia. La palabra sacramento no está en la Biblia, pero eso no significa que no podamos hablar de ese tema. Porque igual la palabra teología tampoco está en la Biblia, pero hablamos de la teología. La palabra Trinidad tampoco aparece en los originales, pero hablamos de la doctrina de la Trinidad. Entonces el hecho de que un término no aparezca en la Escritura no significa que no podamos hablar de ese tema si está sustentado adecuadamente. Recuerden que la Biblia presenta doctrinas y como la Biblia no le da nombre a las doctrinas, todos los nombres de las doctrinas se los han puesto los biblistas o los teólogos. Ningún nombre de doctrina está en la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia no aparece soteriología, cristología, teología, neumatología, escatología. Esas palabras no aparecen en la Biblia. ¿Quiénes las descubrieron o las asignaron? Los teólogos. ¿Y cómo las asignaron? Con el soporte de las evidencias bíblicas, con las múltiples referencias. Dijeron, si aquí hay un texto que habla de este tema, y aquí en el otro libro hay otro texto que habla del mismo tema. Y luego tenemos 60, 80 o 200 textos que hablan de este tema. Entonces aquí hay una doctrina, es decir, un cuerpo de conocimiento. Y ese cuerpo de conocimiento se le tiene que dar un nombre. No le pudiéramos decir la doctrina 1. Entonces, o la doctrina 2. Se le asignaron nombres. Entonces llegaron a la conclusión, bueno, esta es la doctrina de la Trinidad. O esta es la doctrina del pecado, que es la doctrina de la amarteología. O esta es la doctrina de Cristo, que es la cristología. O la doctrina del culto, que es la doxología. ¿Me hago entender? Todos esos nombres de las doctrinas no están en la Biblia, pero están los soportes que dan base y que sustentan la doctrina, y no pudiéramos llegar al punto de decir, si ese término no está en la Biblia, no lo consideremos. Porque sería llegar a un extremo, porque está todo el soporte y el sustento. Por ejemplo, ¿existe base para la doctrina de la Trinidad? ¿Ustedes qué creen? Hay mucha base, desde Génesis hasta Apocalipsis,
aunque el término no existe en la Biblia, pero hay base. ¿Existe base para la doctrina del pecado? Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia habla del pecado y las consecuencias y lo que el hombre viola cuando comete pecado o transgresión. Entonces, sí se puede configurar una doctrina que en el caso de la teología, por las raíces del griego, se llamó amarteología. Es decir, que el hombre ama el pecado. Pudiera ser una sección semántica, ¿cierto? La doctrina de que el hombre ama el pecado en lugar a Dios. Amados hermanos, ¿qué es esto? Vamos a hablar de los sacramentos porque también es otra doctrina que podemos encontrar en la Escritura. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son señales y sellos del pacto de gracia. Son señales, son símbolos, son marcas, como Dios nos ha mostrado y nos ha indicado y nos ha revelado el pacto de gracia o el pacto eterno de redención. Las señales son los sacramentos. Esa palabra que fue atribuida por algunos teólogos indica un misterio. ¿Sí? La palabra sacramento pudiera ser algo sagrado o pudiera ser también un misterio. Sacramentum, que es un misterio, o revelar un misterio. Entonces miren lo interesante, puede ser que el término no diga mucho de todo lo que la Biblia dice, pero la base del concepto de los sacramentos es cómo se revela un misterio o cómo se hace conocido un misterio. En este caso, ¿de qué misterio estamos hablando? Si los sacramentos son las señales y sellos del pacto, y el pacto es la salvación, ¿cuál es el misterio? Que Dios dispuso salvar a su pueblo. Y eso es un misterio que no lo conocen todos, sino que solo lo conocen los creyentes. Y las señales del pacto son las formas como se hace revelado o visible ese misterio de la salvación. Entonces aquí estamos hablando de palabras importantes y de conceptos importantes que nos sirven. Éxodo capítulo 12, versículo 48 dice: mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de nuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Quiero que revisemos bien ese versículo, porque la base del tema sacramental tiene que ver con eso. Éxodo 12, 48. Si entre ustedes como nación, que era el pueblo de Israel o el pueblo hebreo, mora un extranjero y ese extranjero quiere comer la Pascua, él puede comer la Pascua, pero primero debe ser circuncidado. Y uno dice, ¿qué tiene que ver ese texto con lo que estamos hablando de los medios de gracia? Bueno, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque desde la antigüedad Dios estableció señales distintivas de los creyentes. Todos los que pertenecen al pueblo de Dios deben tener unas señales o unas marcas que los distinguen. ¿Cómo sabemos que nuestros hijos son nuestros hijos? Porque nosotros los señalamos desde que nacieron. Desde que nacieron en la misma maternidad o luego fuimos a una registraduría y los señalamos. ¿Cómo los señalamos? Con un nombre y un apellido. Y por ese nombre y ese apellido, esos hijos tienen derechos legales y nosotros tenemos obligaciones legales también. Si nos hubiéramos hecho los locos y no hubiéramos registrado a nuestros hijos, pues esos hijos no pudieran reclamar unos derechos y la ley no nos obligaría también a cumplir unas obligaciones. Los marcamos. ¿Por qué los marcamos? Porque dijimos en esa marca, cuando nacieron, con un nombre y les marcaron su piecito y les pusieron su huella y nos dieron un documento y dice, ese es su hijo. Y ahí firma el padre o firma la madre y ahí ya no hay nada que hacer. Ahí, hasta que mueran, seguirán siendo nuestros hijos. Fueron marcados. ¿Qué dice la Biblia? Cuando alguien pertenece al pueblo de Dios, tiene que tener una marca. Si no tiene esa marca, no es de mi pueblo. Y Dios dispuso dos marcas. Así fue la disposición de Dios. Primero una marca visible
única en el cuerpo y luego una marca de celebración constante. Esas dos marcas que Dios dispuso, que están aquí descritas en Éxodo, son la Pascua y la circuncisión. Ahí está en el texto, no lo estamos acuñando nosotros, no es algo que nos quisiéramos forzar, no, aquí dice, si algún extranjero quiere celebrar la Pascua, es decir, quiere participar de la cena de la Pascua o de la fiesta de la Pascua, pues claro que puede, pero necesita que lo circunciden primero. Entonces aquí están las dos marcas. Y esas dos marcas son las marcas que teológicamente se conocen como los sacramentos. Entonces, ¿qué son los sacramentos? Son los dos sellos o las dos marcas que los cristianos deben y pueden tener como señal de que pertenecen a la iglesia. ¿Cuáles son? La circuncisión y la Pascua en el Antiguo Testamento, con su debida transición en el Nuevo Testamento debido al cumplimiento de Cristo, que son el bautismo y la cena del Señor. ¿Me hago entender? Entonces, cuando hablamos de sacramentos, estamos hablando del bautismo y la cena del Señor, que son los únicos dos sacramentos cristianos. En algunas iglesias han avalado otros sacramentos o otras enseñanzas y las han elevado al nivel de sacramento, pero nosotros vemos históricamente, no nosotros, sino la historia de la iglesia y los teólogos que ha tenido la iglesia durante estos 2000 años, solo han aceptado dos sacramentos. Y las confesiones, los catecismos, los credos solo reconocen dos sacramentos. Y nosotros que tenemos al Espíritu Santo y que hemos leído las Escrituras, solo vemos que pueden y deben ser aceptados dos sacramentos. No más. Si alguien en otro lugar enseña otro distinto, pues ellos se reservarán el derecho de hacerlo, pero nosotros solo podemos bíblicamente aceptar dos. Primera de Corintios 10, 21 dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Esa es otra referencia al Nuevo Testamento para decir que los que pertenecen a Cristo deben estar marcados, deben tener un sello, una garantía, una indicación de que son de Cristo, y los que no lo son, pues ya sabemos cuál es la marca de ellos. Entonces, la pregunta de nuestro estudio hoy es: ¿qué es esto? Y me llama mucho la atención, amados hermanos, y tengan su Biblia abierta en Éxodo, si ustedes me acompañan, leamos todo el capítulo hasta el versículo 14. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, mío es. ¿Recuerdan cuál era la señal de consagración de los hijos? La circuncisión. Era una señal pública, una ceremonia pública y oficial. Y Moisés dijo al pueblo, resalten estas palabras: tened memoria de este día. Tened memoria. Eso significa algo memorable, algo que se debe guardar o conservar o almacenar en la memoria. Hay cosas que nosotros guardamos en nuestra memoria. Lamentablemente a veces guardamos lo que no debiéramos guardar, porque tenemos recuerdos dolorosos, heridas, fracasos, traiciones, y eso sí como que lo conservamos bien escondidito y lo traemos siempre a memoria. Pero la Biblia nos manda traer a memoria hechos mucho más significativos que nos hacen bien y no que nos hagan mal. Si yo guardo una traición en mi mente o en mi corazón, me hace mal. Debiera sacarla o superarla y más bien guardar un hecho grandioso de Dios. Sí, una historia novedosa, algo que sea digno de recordar y de celebrar. Y dice: tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiese metido en tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Miren lo interesante: tengan memoria de este día, y una forma como se conserva la memoria de ese día es con una celebración. Miren lo interesante, lo bonito y cómo podemos ir entendiendo las celebraciones nuestras.
Por ejemplo, ¿por qué celebramos cumpleaños? Porque el día que nacieron nuestros hijos fue un día memorable, ¿o no? El día que nos entregaron esas criaturitas indefensas que acababan de llegar, eso fue memorable. Todavía recordamos y vienen muchos olores, colores, lugares a nuestra mente, a nuestra conciencia, porque el día que recibimos a nuestros hijos, ese día hubo un impacto en nuestra conciencia, en nuestro corazón, en nuestros recuerdos, que nos marcó la vida. Y ese día dijimos, no lo vamos a olvidar. Imposible olvidarlo con esa criaturita que no nos dejaba dormir, que luego nos alegró la vida caminando, corriendo, y que nos siguen alegrando la vida, que son muchas las alegrías que nuestros hijos nos dan. Ese es un día memorable. ¿Y cómo celebramos ese día memorable? Pues todos los años partimos una torta, un pastel, damos un regalo, nos reunimos porque queremos recordar que en ese día nos llegó un hijo. Ese es un día memorable. Y aquí nos está diciendo, ese día celébrenlo. 7 días comerás pan sin leudar y el 7º día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Y miren el versículo 8. Y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Ese texto es digno de resaltar, queridos hermanos, especialmente para nosotros como padres, que estamos en esa tarea de instruir a nuestros hijos en las cosas del Señor y de recordarles historias que quisiéramos que se graben en su conciencia y que quisiéramos que marquen la vida de su existencia a futuro. Cuéntele en ese día a sus hijos. Miren lo que se tenía que hacer en esa fiesta. Había una fiesta y la fiesta consistía en una comida. Se reunían y había una comida y ahí está todo el menú del día, ¿cierto? Pan sin levadura, hierbas amargas, un cordero asado. O sea, qué plato tan exquisito. Bueno, sin las hierbas. Pero era un plato novedosísimo, cordero al año, ¿sí? La familia reunida, pero no se podían poner a contar chistes. Dentro de la celebración había que hacer un espacio muy considerable para hacer unos recuentos de unas historias. Le contarás en aquel día a tu hijo diciendo, nosotros hacemos esta comida, nos reunimos cada año, hacemos este menú porque Dios lo ordenó por estas y estas y estas razones y damos apertura a la historia. ¿Les gustan las historias? A mí me encantan, especialmente si son historias de las bendiciones, de los cuidados, de los milagros, de las maravillas, de la providencia del Señor. Es encantador escuchar historias, sean nuestras o sea de otros hermanos, cuando dicen, mire, yo le quiero contar una historia cómo Dios me trajo a la iglesia. Yo le quiero contar una historia cómo Dios sanó a mi hijo milagrosamente. Yo quiero contar una historia de cómo Dios me ha guardado y me ha sostenido en la fe. Eso es encantador, es maravilloso, porque es hacer memoria de lo que vale la pena recordar. Pero cuando uno le dice, venga, le cuento mi tristeza, uno dice, sí, una lista Kleenex y pañuelos, y uno dice, pero no, esa no me gusta. Sí, y cuando uno sigue contando lo mismo y se vuelve monotemático, contando, es que mire, que todos me persiguen, me hacen daño, me lastiman. No, eso no me gusta. A mí no me inviten a esa fiesta. Invítenme a la fiesta donde hay comida y buenas historias. ¿Sí? Donde haya buena comida y buenas historias, ahí me encanta. Porque esas historias le alegran a uno el espíritu. Y le dan fuerza y le dan vigor. Y es como recargar baterías. Cuando uno va a un recuento de historias de la familia, de la economía de la familia, de la salud de la familia, de la fe de la familia, esas historias le cargan a uno la batería, ¿sí? Y uno sale con fuerza y uno dice, bueno, qué buena celebración. Cuéntele a tu hijo lo que hizo Jehová conmigo, cómo nos sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos. Otra vez la palabra memorial. Versículo 3, memoria. Versículo 9, memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en el tiempo y en año.
Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, asimismo todo primer nacido de los animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrantarás su cerviz también, redimirás al primogénito de tus hijos. Y el versículo de hoy, y cuando mañana te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Miren que acá hay toda una didáctica, toda una pedagogía, los que les gustan las cosas sencillas de cómo dar las lecciones o cómo dar enseñanzas prácticas. Aquí está la lección práctica. Hagan una fiesta de cuando en cuando, cómanse este plato exquisito, pero mientras se están preparando ese plato y mientras degustan ese plato, cuéntenle a sus hijos por qué hacen eso. Si ellos no les preguntan, cuéntenles. Y si ellos les preguntan, pues aproveche y cuéntenle. Pero no omita contarles la historia. ¿Qué historia? ¿Cuál es la historia digna de contarse? ¿De cómo nos hicimos profesionales? ¿De cómo conquistamos? ¿De cómo aprovechamos y viajamos? ¿De cómo hicimos dinero? ¿Cuál es la única historia digna de contarse en esta fiesta? ¿Cómo nos sacó Dios de la esclavitud? ¿Cómo nos salvó? ¿Cómo tuvo misericordia de nosotros? ¿Cómo Dios a través de la historia nos deja la herencia para poderle contar a nuestros hijos cómo Dios nos ha guardado y bendecido? Noten que todo gira en torno al misterio, y es el misterio de la salvación. Sí, yo era incrédulo, yo no quería de las cosas de Dios, yo había dicho que por allá nunca aparecería, pero Dios un día me llamó a través de la palabra. Y aquí estoy. Cuéntenle eso a sus hijos, porque eso es importante que se grabe en la memoria de ellos, porque ellos van a preguntar, ¿por qué ustedes comen pan y vino? ¿Sí? ¿Por qué ustedes guardan esa ceremonia con especial cuidado? Bueno, porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Entonces, lo primero que sirven, o para lo primero que sirven los sacramentos es como señales, como señales. ¿Sí? Y estamos pensando en muchos tipos de señales. Por ejemplo, en una empresa o en un edificio hay señalización. Es obligatorio que haya señalización. ¿Para qué? Para saber dónde están las salidas de emergencia, dónde están las unidades sanitarias, dónde está la oficina, dónde están las zonas de peligro, dónde están los extintores. Tiene que haber señalización, eso es de ley, hoy en día, especialmente en empresas y lugares públicos. Pero en la carretera también debe haber señalizaciones de ley. Señales. ¿Para qué sirven las señales? Para protegernos, para indicarnos y para señalarnos. En el campo no hay señales muy visibles, pero los campesinos crean señales. Si yo me acuerdo que mis tíos, cuando se ponían de acuerdo para un compromiso, como no había teléfono en el campo, ni había wifi, ni redes, ni mensajes inmediatos, entonces decían, mire, este es el punto de encuentro. El que pase primero deja una rama tirada. Si yo llego y ya está, la rama está en el piso, es porque usted ya está adelante y yo sigo. Si usted llega y no está la rama, o me espera, o corta la rama, y yo ya sé que usted pasó y me va a estar ganando. Me decía, interesante, ¿cierto? Otra señal que recuerdo que hacían en el campo era, bueno, si hay que ir a trabajar el lunes, ¿cómo le aviso? Bueno, si hay que ir a trabajar a las 6 de la mañana, yo prendo una hoguera, y si usted ve la columna de humo o ve humo saliendo ahí de mi finca, es porque hay que venir a trabajar. Llegue porque se le hace tarde. Señales, ¿sí? Señales para indicar un camino, para indicar un propósito o un deber. Esa es la función de las señales, ¿sí? Las señales son indicaciones de algo, ¿sí? Cuando uno va en el campo, va con un machete, con una peinilla y va haciendo marcas en los árboles o en el lugar, y uno dice, por aquí acaba de pasar alguien, ¿sí? Nadie me lo dijo, pero yo vi las señales, las marcas. Para eso sirven los medios de gracia. Los sacramentos son señales, señales que nos indican el camino. La circuncisión o el bautismo y la Pascua o la Cena del Señor son las señales visibles que nos muestran o nos marcan el camino por donde debemos andar. Con esas dos señales,
un estudioso, un hombre con inquietudes o una mujer con inquietudes sobre el Evangelio, solo con esas dos señales pudiera sacar una reseña de lo que es el Evangelio. ¿Sí? Con esas dos señales. Recuerden que en la circuncisión había sangre y había dolor. Y la circuncisión era una marca única que se aplicaba en los hijos al nacer, y esa marca indicaba que pertenecían al pueblo. Era como su registro civil, era como su número de identidad cuando ellos llegaban al pueblo y podían participar del pueblo. Dios dijo, ninguno que no esté circuncidado puede ser parte de mi pueblo. Y la Pascua era la fiesta o la comida que celebraban cada año y la cual también participaban solo los que estaban circuncidados. Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12 dice, en él también, está hablando de Cristo, fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Si alguien se está preguntando por qué yo relaciono circuncisión del antiguo con el bautismo del nuevo, acá está la respuesta. Colosenses capítulo 2. El versículo 11 dice, fuisteis circuncidados en él para pertenecer a Cristo en la circuncisión de Cristo. Y en el versículo 12 dice, sepultados con él en el bautismo. Es decir, en la misma línea aparecen los dos conceptos de manera orgánica, relacionándose para que podamos entender que nos está hablando de un mismo tema. Entonces, la circuncisión equivale al bautismo neotestamentario que nos muestra que pertenecemos a Cristo, que esa es la señal visible de que estamos en Cristo. Cuando usted se hace bautizar o se hizo bautizar, lo que usted hizo fue levantar una gran señal. Y esa señal que dice, yo soy de Cristo. Es una señal de pertenencia. Cuando traemos nuestros hijos para el bautismo, nosotros como padres, cuando los presentamos en la iglesia, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué señal levantamos sobre nuestros hijos y pública? Es que me nace un hijo, pero ese hijo no es mío, pertenece al Señor, y yo lo traigo a bautizar y ponemos una señal en alto, ¿sí? Que va a guiar el camino de ese hijo. Y mañana cuando nuestros hijos nos pregunten, le vamos a decir, te bautizamos de niño por esto, por esto y por esto. Te trajimos a la iglesia por esto, por esto y por esto, ¿cierto? Porque esa es la señal que tenemos. Dice la Biblia que esa es una señal que nos muestra la gracia de Dios y que pertenecemos a Jesucristo. Todos aquí estamos bautizados. ¿Por qué todos estamos bautizados? Porque esa es una señal de que pertenecemos a Cristo. Si alguien no estuviera bautizado, ¿qué le recomendaríamos? Bautícese. Bautícese, porque usted no tiene una señal visible que evidencia su fe y que le muestra el camino por donde usted debe andar. Usted no ha hecho un juramento público donde usted se compromete con su fe y donde usted se responsabiliza de la fe que Dios le ha dado. Hay que bautizarse. Es una señal. Pero una vez nos bautizamos y tenemos el permiso de Dios y de la iglesia, debemos participar de la mesa. Porque la mesa también es una señal de comunión y de que estamos en la fe verdadera. Entonces tenemos los medios de gracia, entre ellos los sacramentos, y los sacramentos son señales, señales públicas. Cuando usted va a bautizar a su hijo, usted le puede decir a su familia, voy a bautizar a mi hijo. Y entonces la gente dice, él es cristiano, o él es religioso, o él cree en esas cosas de la fe, porque yo estoy poniendo una señal. Es igual como si cuando nace mi hijo lo llevo al brujo, y mi familia se entera. Ellos que van a decir, a ese le gusta por allá lo oscuro, lo oculto, ¿sí? Pero si yo lo traigo a la iglesia, ellos van a decir, no, esa es una señal de fe. O yo tengo la cena del Señor, yo voy a la cena del Señor. ¿Qué es eso? No, es que es una ceremonia que existe desde Génesis y Éxodo, que fue establecida por Dios, que dice que los que pertenecemos a Cristo estamos en comunión con Él y lo testificamos públicamente yendo a la comida. ¿Sí? Si a usted lo invitan a una reunión o a una comida y usted no está en paz con esas personas, yo le pregunto, ¿usted va a comer o no? ¿Y qué culpa tiene la comida? Pero uno dice, no, yo no voy porque no estoy en paz con esa persona, o no estoy en armonía o en acuerdo,
pero con el Señor, dice la Biblia, estemos en comunión para que no dejemos la comida servida y vengamos a la mesa del Señor. Segundo lugar, los sacramentos son sellos, señales que marcan, que delimitan el camino, que nos indican el camino, que nos advierten los peligros o los riesgos en el camino, pero también son sellos. ¿Para qué sirve un sello? Cada vez salen de circulación los sellos por estas cuestiones digitales y todos los documentos hoy en día electrónicos, pero aún esos documentos electrónicos tienen unos seriales, ¿sí? O unos consecutivos, o tienen unos medios como se valida, si se descargó de la página real, un código de barras, o tiene un sello, un indicador de que ese se descargó de la página oficial, sea por una firma, sea por un símbolo, sea por un código de barras, sea por un serial, pero esos documentos, para que sean oficiales, tienen que venir de una fuente que garantice eso. Los sacramentos, amados hermanos, además de ser señales, también son sellos. ¿Cómo sellos garantizan? Es decir, un sello garantiza. Si usted va y pide un documento, una escritura, por ejemplo, una escritura pública, y esa escritura pública no tiene un sello, usted puede reclamar y decir este documento no es válido. O por ejemplo nuestros documentos de identidad, tiene un sello, o cuando uno va al banco y hace un trámite, ¿cómo uno tiene la garantía de que hizo el trámite y que ese dinero que consignó en realidad lo pusieron a la cuenta de la persona a quien se consignó? Y uno no aparece después debiendo, con un sello, ¿sí? Con un documento que tiene un soporte, que tiene un registro, que tiene un código y que nos dice este documento es válido. O si salimos del país, ¿cómo podemos salir? Que nos den permiso en el aeropuerto para salir. Nos piden documentos y esos documentos verifican que sean válidos. ¿Sí? Los pasaportes, las cédulas, los documentos que nos pidan para que podamos salir tienen que ser válidos. ¿Cómo tenemos la garantía de que son válidos? Bueno, que vienen de la fuente correcta. Lo que la Biblia nos dice es la forma como nosotros somos sellados y demostramos que es garantía de fe y garantía de salvación es a través de los medios de gracia, a través de los sacramentos. Los sacramentos son marcas, son sellos, y un sello es una garantía, está auténtico, es un documento auténtico. Cuando un creyente se hace bautizar o bautiza a sus hijos, y cuando un creyente después del bautismo participa de la cena o de la Pascua o de la comida pascual, está diciendo que está sellado. Es decir, nos da garantía. ¿Garantía de qué? De que es un hijo de Dios, de que ha nacido de nuevo, que está en Cristo y que su fe pues está viva o está intacta y que Él lo está estableciendo de manera correcta. Génesis capítulo 17, versículo 7 dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Estableceré mi pacto para ustedes y para sus generaciones como pacto perpetuo. Esa palabra me llama mucho la atención, porque no es un pacto por 10 años, por 20 años, sino es un pacto eterno. ¿Quién es el único que puede hacer pacto eterno? Pues Dios, que es el eterno. Nosotros no, nuestros compromisos fallan, declinan, pero el pacto que Dios estableció en sí mismo es eterno, y para sellar ese pacto nos dio dos señales o dos sellos que se llaman sacramentos. En Mateo capítulo 28, 19 dice: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Miren lo importante, Juan Bautista está diciendo, hay un bautismo en agua y hay un bautismo espiritual. Cuando se aplica el bautismo en agua, que es la señal visible, estamos diciendo que Dios por su gracia o ya lo salvó, o lo está salvando, o lo va a salvar. Es decir, es una señal de fe. Los sacramentos no son medios absolutos de gracia. Es decir, los sacramentos no confieren gracia. Esa es una palabra importante tener en cuenta, porque en algunas tradiciones dicen que los sacramentos confieren gracia. Es decir, usted está sin gracia, viene y se bautiza y sale con gracia. ¿Eso puede ser así?
No, no, los sacramentos no transfieren o confieren u otorgan gracia. Los sacramentos lo que hacen es testificar de la gracia de Dios, señalar la gracia de Dios, indicar la gracia de Dios, manifestar la gracia de Dios, porque es una señal visible, mas no es una señal interna. ¿Qué es lo que rogamos que Dios haga? Que a través de esa señal visible confirme la señal invisible. ¿Recuerdan lo que dijimos? Dios es invisible y se hace visible. Así es la fe nuestra. La fe nuestra es invisible, pero se hace visible. La Biblia dice, ¿cómo tú puedes decir que tienes fe si no tienes obra? La fe es invisible. Pero ¿cómo se muestra la fe? Por obras, y las obras son visibles. ¿Me hago entender? Usted me puede decir, yo soy hijo de Dios. Yo también lo puedo decir, pero ¿cómo yo hago visible esa propuesta o esa tesis de que soy hijo de Dios? Con mis obras, con mis hechos, y especialmente hechos como comprometerme con el Señor, dar el paso del bautismo, consagrarme al Señor, a congregarme cada domingo, participar de la cena del Señor. Pero imaginémonos que hay acá un creyente que dice que es creyente, pero uno le dice, ¿ya te bautizaste? No, yo no creo que sea necesario el bautismo. Para mí el bautismo no es importante. Ok. Le pasamos la mesa y ¿qué dice? No, yo no voy a comer. Eso para mí no tiene valor, pero yo tengo mi fe puesta en Cristo. ¿Qué pensaríamos de ese creyente? ¿Daríamos un voto afirmativo de que es un creyente genuino, firme en la fe y comprometido? Puede ser, o que es un creyente inmaduro, que le falta discipulado, madurez y firmeza. Esa puede ser una razón y debe ser instruido. O la otra razón es que no es un creyente, que él presume, pero no es. Porque un creyente verdadero es un creyente que cumple los mandatos. O pongamos otro ejemplo. Imagínense que usted está casado o casada y esa pareja le dice, yo te amo muchísimo y doy mi vida por ti, pero esta noche no voy a la casa. Y no me pregunte por qué. Mañana tampoco voy y no me pregunte cómo estoy, pero yo te amo, tú sabes que doy la vida por ti. Y llevo 2 semanas y no me llame, no me pregunte dónde estoy, pero tú sabes cuánto te amo y ahí te mandé unas flores. Yo le pregunto, ¿qué piensa esa persona que está en casa, sea la esposa o sea el esposo, porque hoy pasan los dos sentidos, que está en la casa esperando que su amor de la vida le explique cómo es ese comportamiento? ¿Ustedes creen esa persona realmente ama y está comprometido con esa mujer o con ese hombre? ¿Ustedes qué dirían? No, pero dice que sí. Y manda flores, es detallista y habla bonito y llama todos los días para preguntar cómo están. No, pero es que yo no quiero que mande flores, yo quiero es que venga a la casa. Porque un indicador de que ese hombre está comprometido con ese hogar o con esa mujer, y un indicador de que esa mujer está comprometida con ese hombre y con esos hijos es que está en la casa. ¿Sí me hago entender? Entonces las palabras sobran porque lo invisible se tiene que hacer visible. Entonces si yo soy hijo de Dios, ¿cómo lo demuestro? Congregándome, confiando en la palabra, participando de los sacramentos, porque yo tengo que hacer visible mi fe. Porque una fe invisible, sí, un espíritu por ahí, ¿recuerdan por ahí un chiste por acá que contamos de alguien que estaba en espíritu ayudándonos? Así, no, tenemos que venir, ¿cierto? Poner nuestras fuerzas. A veces uno quisiera en espíritu estar presente, pero no, se requiere en cuerpo. Y con toda la energía, y con todo el vigor, y con todo el talento. No nos sirve creyentes que digan, yo amo a Dios, pero no me congrego, yo amo a Dios, pero no respeto los sacramentos, yo amo a Dios, pero lo hago a mi manera. No le sirven a la iglesia creyentes así. ¿Qué creyentes le sirven a la iglesia? Aquellos que toman la posta, que asumen la responsabilidad y que dicen, yo voy a cumplir mis funciones o mis deberes. Entonces, amados hermanos, el arrepentimiento se muestra con los símbolos visibles. Vamos a mirar otro texto que tenemos por acá, está en 1 Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no sea vana o hecha vana la cruz de Cristo.
Y en Hechos 2, 41 y 42, este texto nos ayuda a lo que estábamos afirmando. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo le pregunto, ¿el bautismo fue importante? Claro que sí, pero después del bautismo, ¿qué fue más importante? ¿Qué cobró más importancia? Congregarse, perseverar, mantener unidos, estar en comunión, partir el pan y orar juntos. Yo puedo decir, yo soy bautizado hace 40 años, sí, y si no me congrego, si no estoy en comunión, si no persevero, pues esa parte histórica no sirve para mucho. No, si yo soy bautizado, entonces ¿qué debo hacer? Perseverar en la doctrina, miren lo interesante. Perseverar en la comunión unos con otros, es decir, procurar estar en armonía con los hermanos. Perseverar en el partimiento del pan, es decir, en la cena del Señor, no despreciar la mesa del Señor. Y perseverar en las oraciones, en una vida de oración. 4 aspectos. Es decir, los sacramentos son garantía, son sello, pero ¿sello de qué? De que vamos a perseverar. Son garantía de que vamos a estar en comunión. Son garantía de que vamos a participar de la mesa y que vamos a mantenernos en oración. Porque no tendría sentido que hiciéramos un rito. Recuerden que hay muchas iglesias, y uno como iglesia también puede caer en ese peligro, de volvernos iglesias ritualistas. Es decir, que hacemos un rito y no pasó nada. Y la Biblia dice, no, el rito es necesario, pero el rito indica algo. ¿Sí? Si yo traje a mi hijo a bautizar el domingo, ¿qué debo hacer el domingo siguiente? Traerlo a que escuche la palabra. ¿Y qué debo hacer al mes siguiente y al año siguiente y los años siguientes? Traerlo porque yo asumí un compromiso. ¿Y qué debo hacer en mi casa todo el tiempo? ¿Y qué debemos hacer constantemente? Hacer honor a ese compromiso, a ese juramento, a esa garantía. ¿Sí? La garantía de la iglesia no es tener creyentes bautizados. La garantía de la iglesia es tener creyentes regenerados que perseveren, que respeten los sacramentos, que hagan honor a las señales, pero que den garantía con sus hechos de lo que ellos proclaman. ¿Qué es esto? Era la pregunta de los hijos. Tanto en la época de Moisés, no existía el preescolar todavía en Moisés, ni las etapas del conocimiento y todos los intervalos de la cognición, pero Dios dice, cuando sus hijos les pregunten, respóndales. Ahora, ¿cuál es el mejor lugar para poder traer a nuestros hijos y responderle las preguntas? La iglesia y la palabra, ¿cierto? Vamos a la palabra, vamos a la iglesia y te cuento por qué hacemos esto. Si quieres saber lo que me preguntaste ayer, ok, entonces mañana salimos temprano y te voy a explicar por qué hacemos esto. Mañana cuando tu hijo pregunte, dile cómo Dios te ha salvado. Y lo tercero es que las señales de los sacramentos son signos. Entonces son señales, sellos y signos del pacto de gracia. Señales porque nos marcan el camino, nos dan indicaciones, señales visibles. Son sellos porque dan garantía interna de compromiso, de perseverancia y de adherencia a la fe. Pero también son signos, y son signos que alientan la fe y la esperanza de la iglesia. Amados hermanos, nosotros con frecuencia, nos pasa a todos los seres humanos, nos desanimamos. Y nos desanimamos de muchas cosas. Sí, a veces uno dice, pero es que es lo mismo, pero es que me cansé, pero es que no avanzo, y nos desanimamos. ¿Cómo Dios dispuso alimentar nuestro espíritu y alentar nuestra fe? A través de los sacramentos. Miren lo interesante, si usted está cansado de la prédica o de la palabra, a través de los sacramentos Dios lo anima. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando uno tiene una celebración en casa? Que es necesario a veces en casa, en familia, hacer reuniones, hacer celebraciones, tener actos de recordar, de compartir en familia. A veces esa cena de fin de semana o ese día festivo, ese encuentro de la familia, vuelve y enciende el ánimo, el fervor, el compañerismo, el entusiasmo, los deberes, porque a veces uno comienza a entrar como en apatía. ¿Sí? No sé si les ha pasado o estoy confesándome en público, ¿sí? Pero a mí me pasa.
¿sí? Que con frecuencia uno entra como en una apatía por cosas, ¿sí? Como que se vuelven rutinas, son cosas buenas, las seguimos haciendo, pero sentimos o vemos o percibimos que son como rutinas. ¿Qué debemos hacer para avivar, para alentar, para revivir? ¿Qué debemos hacer? Bueno, Dios nos dice, celebren mi nombre, reúnanse, conságrense, recuerden historias, y esa noche, esa tertulia, esa reunión familiar, con historias, con comida, ¿qué resultado tenemos en familia? Pues alegría. Ahora, ¿qué hay que evitar en esa celebración? Contar historias tristes. Porque si en esa reunión de familia contamos historias que son de dolor, posiblemente terminamos culpándonos. No, pero es que tú el año pasado no hiciste esto. No, que fuiste tú y ahí el ambiente se dañó y la comida se perdió. Lo mejor en estas celebraciones es recordar cosas que alegren, que den esperanza, que afirmen la fe. Y Dios nos dejó por escrito qué debemos contar cuando nos reunimos a celebrar estas ceremonias. ¿Qué debemos contar? No tragedias, no tristezas, puede que las tengamos y las hayamos vivido. Lo que debemos contar en estas reuniones es qué ha hecho Dios por nosotros. Y en el texto que estamos leyendo dice, cuando ellos pregunten, sus hijos, les dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidor. Es decir, es una historia de libertad, es una historia de vida, es una historia de esperanza, es una historia que genera impacto y que trae esperanza a los oyentes. Esa historia sí vale la pena recordar. ¿Qué es esto? Bueno, esto significa que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Entonces, la función práctica de los sacramentos o de las señales de pacto es alentar la fe del creyente. Dios quiere alentar nuestra fe. Dios quiere avivar nuestra fe. Dios quiere despertar nuestra fe y nuestro interés por Él. Y una forma de hacerlo es mediante ceremonias. Mediante ceremonias repetitivas que se hacían en el pueblo y que se hacían en público. Por eso tanto el bautismo como la cena del Señor son ceremonias públicas, no pueden ser privadas. ¿Por qué? Porque Dios quiere animar la iglesia públicamente para vivir en la fe. Cuando hay un bautismo de un creyente nuevo, los demás debemos recordar nuestro bautismo. Y cuando escuchamos a ese creyente nuevo que hace un juramento en el bautismo de consagrarse al Señor, de vivir para Dios, de perseverar en el Señor, ¿qué recuerdo nos debe traer a nosotros o qué impacto, qué lectura personal debemos hacer de ese hecho? Bueno, ¿cómo estoy yo? Yo también hice ese juramento. ¿Lo estoy cumpliendo? Sí, yo también un día hice ese juramento. ¿Lo estoy manteniendo? Que Dios ayude a ese hermano, pero que me ayude a mí, que estoy posiblemente bajo de nota o de compromiso o de aliento, y que Dios me anime. Y de la misma manera en la cena del Señor. Cuando participamos de la cena, no es simplemente un rito. Por supuesto, es una ceremonia ritual, pero es mucho más que un rito, es un verdadero desafío a la fe nuestra. Es un verdadero llamado a la conciencia. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu comunión? ¿Cómo está tu compromiso? ¿Cómo está tu fuerza espiritual? ¿Estás nutrido o estás desnutrido? ¿Cómo estás? No es simplemente, bueno, me pasan el pan y la copa, me lo como y ya. No más, no, esos símbolos que tomamos y que saboreamos deben cumplir una función didáctica, pedagógica en nuestra conciencia, y es, bueno, ¿y yo cómo estoy? ¿Sí? O como dice acá la pregunta, ¿qué es esto? O sea, si yo puedo participar, ¿qué es esto? Pues que soy un hijo de Dios, que Dios ha tenido misericordia de mí y que yo debo perseverar en Él. Si no estoy alineado a los deberes, pues debo pedir perdón. ¿Sí? Si en esa ceremonia, sea que yo participe como activamente, como en la cena, o sea que participe como espectador en un bautismo, yo debo llegar a la conclusión cómo estoy. Y si estoy mal, ¿qué debo hacer? Tomar acción, ¿cierto? Tomar acción y decir, bueno, mi compromiso ha decaído, mi interés por la lectura ha decaído,
Mi interés por la oración ha decaído. No estoy fervoroso en las cosas del Señor. Algo me está pasando y no puedo estar tranquilo. No puedo dejar apagar esa llama de la fe y de la esperanza, porque si esa llama se apaga, significa que yo no soy hijo de Dios y que tengo a mi espalda una consecuencia, y es la condenación. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Mantengan el fervor, mantengan el denuedo, mantengan el candor espiritual, y una forma como Dios llama nuestra atención es a través de los sacramentos. Entonces, noten, amados hermanos, que los sacramentos son señales didácticas, son señales sencillas, pero potentes para llamarnos al arrepentimiento. Primera de Corintios 10:16 dice así: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Preguntas que se plantea el escritor. Cuando partimos el pan y cuando nos entregan la copa, ¿qué es lo que recibimos? ¿Es simplemente un pedazo de pan? ¿O es un pedazo de pan que nos llama, nos dirige, que llama nuestra atención a considerar a Cristo en la cruz? Porque si es un pedazo de pan, uno todos los días en esta ciudad come pan. Pero ese pan que nos entregan en la ceremonia de la cena, aunque es igual de la panadería y de los mismos materiales, está usado para un uso especial, y es llamar nuestra atención. Cuando usted recibe ese pedazo de pan de mano de los ancianos o esa copa en su mano, Dios te está llamando la atención. ¿Y a qué te llama la atención? A revisar cómo está tu fe, tu comunión, para que tú evalúes y respondas: ¿esto que yo estoy haciendo es realmente una copa de bendición? ¿Es un pan de comunión? ¿Es un pan y una copa que habla de la sangre y el cuerpo de Cristo? Y ahí ya llama la atención profundamente para que nosotros podamos responder. Amados hermanos, como creyentes y como padres tenemos responsabilidades de instruir a nuestros hijos y de instruirnos en la fe. Y una forma de hacerlo es a través de los sacramentos. Primera de Corintios 11, 25 y 26 dice: asimismo tomó también la copa diciendo, después de haber cenado: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria. Recuerden que memoria es todo lo que vale la pena recordar, porque es memorable, lo que no se nos puede olvidar, lo que funda o establece nuestra fe y nuestra esperanza. Y luego en Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Qué bonito texto. Si usted ya fue bautizado, tanto simbólicamente como Dios lo regeneró por su Espíritu, usted está revestido de Cristo, es decir, cubierto de Cristo, bañado de Cristo. No está desnudo, no está a la intemperie o está solo, sino que está cubierto por Cristo. Y luego en Romanos 4:11 dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Hay una relación directa entre una práctica histórica que surge desde Génesis 17 y 21, que es la circuncisión, con la fe. ¿Recuerdan que Abraham es llamado en la Biblia el hombre o el padre de la fe? ¿Y por qué Abraham es llamado padre de la fe? Porque creyó y le fue contado por justicia, pero una vez creyó, dice la Biblia, que Dios le dijo: como señal de que tú creíste y como señal de que estás en la justicia correcta o en el lado correcto, circuncidará a todo varón que esté en tu casa. ¿Recuerda? Génesis 17 y 21. ¿Abraham lo hizo o no? Dice la Biblia: lo hizo y le fue contado por justicia. Y aquí está volviendo a decir en Gálatas y en Romanos que el sello, la señal de la fe, es una ceremonia, una señal visible de que pertenecemos a Cristo, es decir, el bautismo y la cena del Señor. Y luego en Hechos 13, 32 y 33 dice: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, es decir, Abraham, Isaac y Jacob, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2,
mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Miren qué interesante esto. Dice, está hablando aquí el apóstol Pablo y está diciendo, eso que les anunciamos hoy fue lo que Dios dijo a nuestros padres, antepasados, los patriarcas de Génesis. Dice, pero eso que Dios le dijo a nuestros antepasados lo ha cumplido. Qué buena evidencia, qué buena garantía para el Evangelio. Y dice, y no solo a ellos les cumplió, sino a nosotros nos cumplió. Porque a nosotros nos dijo que Él iba a morir y resucitar. Y recuerden que aquí están los apóstoles en Hechos 13, dando testimonio de que Jesucristo realmente murió y resucitó. Yo les pregunto, ¿pueden ustedes decir lo mismo? ¿Eso que Dios ha dicho no lo ha cumplido? Yo creo que sí. Tenemos múltiples evidencias. Ahora, la mayor promesa que Dios ha cumplido por gracia inmerecida es perdonar nuestros pecados. Lo demás son añadiduras. Si nos sanó, si nos dio trabajo, si nos dio una bendición financiera o cualquier otro tipo de bendición, eso es bueno, pero no es lo esencial. La promesa principal que Dios nos ha cumplido, sin nosotros merecerla, es que nos dio vida estando muertos en delitos y pecados. Si Él nos ha cumplido su promesa, la pregunta es, ¿y no vale la pena que tú y yo cumplamos algunos deberes y promesas para con Él? ¿No vale la pena que si Él ha cumplido o ha hecho su parte soberana, nosotros en gratitud nos rindamos y nos consagremos a Él? Creo que sí. Creo que la respuesta de todos sería, por supuesto. Yo no puedo ser indiferente a tanto amor. Yo no puedo ser indiferente a tanta bondad. Yo no puedo ser indiferente a tanto cuidado inmerecido. Yo no puedo tener la garantía y la certeza de la salvación en Cristo y ser indiferente. Yo no pudiera decir, soy salvo y vivo a mi manera. Soy salvo y no me importa lo que Dios exija de mí, porque eso sería una total indiferencia. Porque la Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El ejemplo que yo puse, que fue un ejemplo extremo hace un rato, pues si alguien me ama, pues hace algo por mí. No puede ser que alguien me ame y esté de espaldas a mí. No puede ser, porque uno dice, no, pues no hay correlación. La Biblia dice, la única correlación del creyente con Cristo es que si dice amarlo, debe guardar sus mandamientos. Entonces, cuando nuestros hijos nos pregunten, ¿qué es esto?, ¿qué les vamos a responder? ¿Les han preguntado a sus hijos? Y si no nos preguntan, hay que contarles las historias transformadoras, esperanzadoras, las historias que transforman vidas. Pero a veces les contamos es lo que nos sirve. Mire, con ese vecino no se hable porque me ha hecho la vida imposible. Y le contamos eso y minamos el corazón de nuestros hijos hacia alguien. Cuando debemos contarles son las historias que dan vida, las historias que llegan al alma y que nos transforman. Tito capítulo 3, versículo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Éramos eso. La pregunta es si ahora somos igual o no. Por la obra del Evangelio debemos ser distintos y por esas marcas o esas señales o esos símbolos y signos que Dios puso en nosotros. Entonces el bautismo y la cena del Señor son un medio de gracia. Es un medio de gracia didáctico, es decir, instructivo, que nos muestra el camino a través de esas señales, que nos marca a través de un sello de garantía que nos hace mostrar que tenemos a Cristo y que somos de Cristo, y es un signo también de la fe y la esperanza que Dios nos da. Que el Señor nos ayude. Y si usted se pregunta ¿qué es esto?, vaya a la historia bíblica. Y si su hijo le pregunta ¿qué es esto?, explíquele lo que es esto, y esto es nada más que el plan de Dios de salvar a su pueblo para su gloria y que nosotros permanezcamos en él. En muchos lugares, incluso en el Salmo 78 dice, para que las nuevas generaciones teman. Miren lo interesante. El plan de Dios no es simplemente informar a nuestros hijos. Sí, yo no solamente le informo cuando Él me dice, ¿qué es esto? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Solo informar? No, es impactar la conciencia de nuestros hijos. Es lograr por el Evangelio que esas historias les impacten y Dios quiera que les transformen.
¿sí? Y que ellos teman a Dios como nosotros, o incluso mejor que nosotros, y sirvan a Dios y podamos tener nuevas generaciones que creen en Cristo y que siguen las historias del Evangelio. Entonces, que el Señor nos ayude. ¿Y qué es esto? Pues que Dios nos salvó y tuvo misericordia de nosotros. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra, además de ser profunda, es tan sencilla que la podemos entender, la podemos explicar, la podemos representar, la podemos simbolizar, incluso la podemos saborear, como en el caso de la Cena del Señor. Gracias porque a través de ceremonias visibles de las cuales participamos como iglesia, nuestra fe se nutre, nuestro espíritu se alienta y cobra valor y vigor, y nuestros votos también se afirman delante de ti. Gracias porque es a través de esas ceremonias que podemos aprovechar la oportunidad para afirmar la fe nuestra y de nuestros hijos. Y gracias porque es a través de esas señales y sellos de pacto que nos sostienes en la fe con evidencias visibles de lo que tú estás haciendo en nosotros. Ayúdanos a no omitir que cuando alguien nos pregunte ¿por qué haces esto?, decirle luego te explico. No, que aprovechemos esa coyuntura y le expliquemos. Que aprovechemos y les presentemos el Evangelio a nuestros hijos en palabras nuestras, con historias de cómo Dios nos ha cuidado, de cómo ha hecho milagros, de cómo nos ha bendecido, de cómo nos ha sostenido, de cómo nos ha sacado de la muerte a la vida y de la oscuridad a la luz. Y que aprovechemos toda oportunidad para afirmar nuestra fe y la fe de nuestra familia en el Evangelio. Porque ese es el fin de estas señales, que nuestra fe se afirme y que se vuelvan visibles como indicadores y derroteros para poder seguir paso a paso hasta el momento que tú nos llames a tu presencia. Gracias te damos por respondernos a esa pregunta que muchas veces nos hemos hecho. ¿Qué es esto? Y esta es tu providencia, es tu gracia, es tu plan, es tu programa desarrollado, llevado a cabo y grabado en la conciencia de los hijos para que lo multipliquen y lo retransmitan a través de la predicación y la enseñanza. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.